Un buen día, licenciada, un buen día, compañeros. Nuestro tema de exposición son las teorías de la personalidad. Los integrantes de este grupo son Rosita Aldaz, Adriana Roca, Maribel Escobar, Natalia Tapia y mi persona, Byron Urbina. A continuación, mi compañera. La personalidad es el conjunto de características físicas, genéticas y sociales que reúne un individuo y que lo hacen diferente y único respecto del resto de los individuos. Mientras tú sepas quién eres, no hay nada que demostrar. Teorías de la personalidad. Teoría de los rasgos. Según el autor Gordon Allport, 1940, manifestó que los rasgos de personalidad pueden clasificarse en función de lo identificativo, que sea de la conducta general del sujeto, considerando tres grandes tipos de rasgos. Rasgos cardiales. Son aquellos rasgos de personalidad que forman parte del propio núcleo de la persona, afectando y definiendo la mayor parte del repertorio conductual de la persona. Dos, rasgos centrales. Son aquellos conjuntos de características que tienen una influencia en el comportamiento de la persona en diferentes contextos. Participan en nuestra actuación y las tendencias que tenemos a pesar de que influyen en un conjunto más restringido del comportamiento. 3. Rasgos secundarios. Se trata de algunos elementos que, si bien o no forman parte de la personalidad general de los sujetos, pueden surgir en determinados momentos, como a la hora de hacer frente a una situación concreta. Teoría de los tipos. Eysenck en 1970 describe la personalidad en términos de niveles, llegando a organizarla de modo jerárquico, colocando en el alto nivel a los tipos, luego a los rasgos, a las respuestas habituales y finalmente a las respuestas específicas. Primer nivel. En este nivel se encuentran las respuestas que pueden observarse una vez y que pueden ser o no características de la persona, por ejemplo, vivencias de la vida cotidiana. Segundo nivel, son las respuestas habituales que suelen suceder frecuentemente bajo contextos similares, por ejemplo, si se contesta un test por segunda vez, se darán respuestas similares. Tercer nivel. Son los actores habituales que se ordenan por rasgos, como la sociabilidad, impulsividad y vivacidad, etc. Cuarto nivel. Este nivel es el más extenso en el sentido de generalidad y se encuentran los superfactores neuroticismo, extraversión y psicoticismo. Las personas pueden puntuar alto o bajo en estos superfactores. Una puntuación baja en neuroticismo hace referencia a una estabilidad emocional alta. Las puntuaciones bajas de extraversión hacen referencia a introversión. Teoría conductista. Dollard y Miller enfatizaron el papel del aprendizaje en la personalidad y pusieron menos énfasis en la estructura de la personalidad. Sugirieron que la estructura de la personalidad pueda ser definida en forma simple de hábitos. Los hábitos se refieren a algún tipo de asociación aprendida entre un estímulo y una respuesta que los hace ocurrir juntos con frecuencia. Los hábitos representan una estructura temporal, ya que pueden aparecer o desaparecer. Dollard y Miller sugirieron que el proceso de aprendizaje puede ser debido de manera principal en 4 partes equivalentes. 1. Impulso. Como ya se ha visto, es un estímulo que impele a una persona a actuar, pero en ninguna forma dirige o especifica la conducta. Un incidio se refiere a un estímulo específico que le indica al organismo cuándo, dónde y cómo responder. Una respuesta en la reacción del individuo ante un incidio. Reforzamiento se requiere al afecto de la respuesta.
Teoría cognitiva. Para George Kelly, 1966, el estudio psicológico de la personalidad no es otra cosa que el estudio de la forma en que las personas construyen su vida. Al igual que los sujetos de estudio, los psicólogos construyen la personalidad humana sin aspirar a que sus resultados sean concluyentes, siempre dispuestos a revisar o reemplazar sus constructos según lo exijan las circunstancias. Corolarios de la teoría de Kelly. 1. Construcción. Los seres humanos utilizamos el pensamiento abstracto para construir modelos mentales en la realidad y con ellos predecir acontecimientos. 2. Individualidad. Las personas difieren entre sí en su interpretación de los acontecimientos. Los individuos no interpretan los eventos de una misma forma. 3. Organización. Los sistemas de constructos personales están organizados de forma jerárquica en función de su hábito de la aplicación. 4. Dicotomía. Según Kelly, las personas conceptualizamos la realidad a partir de pares opuestos de términos, como frío, calor o nervioso, tranquilo. Quinta. Elección. Una persona elige por sí misma la alternativa de un constructo dicotomizado, para la cual anticipa la mayor posibilidad para extensión y definición de su sistema. Sexto. Ámbito. El corolario de ámbito o de aplicación hace referencia a que cada constructo es eficaz para predecir un determinado rango de fenómenos. Séptimo. Experiencia. El sistema de interpretación de una persona varía conforme interpreta una manera sucesiva, la réplica de los eventos. Octavo, modulación. La variación del sistema interpretativo de una persona es limitada por la permeabilidad de los constructos dentro de cuyo rango de conveniencia se encuentra la variante. 9. Fragmentación. Una persona puede emplear con éxito una variedad de subsistemas de interpretación, los cuales son inferencialmente incompatibles entre sí. 10. Comunalidad. En la medida en que una persona emplea una interpretación de la experiencia que es similar a la utilizada por otra, sus procesos psicológicos son similares a los del otro individuo. 11. Sociabilidad. Nuestra capacidad para interactuar socialmente con otras personas implica el entendimiento de una gama amplia de sus constructos y conductas. Teoría humanista de la personalidad. Carl Rogers propone el desarrollo de la personalidad como producto de las elecciones del individuo, basadas en su libre albedrío y en su visión subjetiva del mundo. La teoría humanista se concentra en el estudio de una supuesta necesidad humana por alcanzar metas con significado. Para los psicólogos humanistas, existen 4 dimensiones de la personalidad que se expresan en mayor o menor grado en cada individuo. Sentido del humor unánime. Es una dimensión propia de las personas que son muy amistosas, transparentes y políticas. Realidad y problema centrado. Es una dimensión que se expresa en personas enfocadas en los conflictos de su entorno. Conciencia. Es la dimensión que se manifiesta en las personas que viven los eventos de la vida de forma intensa y trascendental. Aceptación. Es la dimensión expresada en las personas que influyen naturalmente con los eventos de la vida. Teoría psicodinámica. La teoría de Freud indica que la personalidad es el resultado de la interacción de las fuerzas innatas. La teoría de la personalidad, según Freud, está integrada por 3 sistemas, que son el ello, el yo y el superyo. El ello es concebido como principio de placer, es la parte primordial e inicial de la vida.
Es una entidad de contacto íntimo con el cuerpo, más que con el mundo exterior. Consiste en la búsqueda del placer, evitando el dolor. El superyo es la que nos lleva a intentar ser la versión más perfecta posible que nosotros mismos, de acuerdo a ciertas normas normales que adoptamos de la cultura que nos rodea. El yo es la instancia que intenta arbitrar entre las dos anteriores para encajar lo mejor posible en el mundo y sobrevivir en el intento, sin dejarnos llevar por impulsos que nos matarían ni aferrarnos de manera obsesiva a las normas para no caer en la crisis mental.